Y seguimos en esta mañana de Emisión Radio María, lo habíamos anticipado, ya estamos en comunicación con el obispo de Río Gallegos, con Monseñor Jorge García Cuerva. Padre Jorge, ¿cómo está? Buen día para usted. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, muy bien, gracias por recibirnos. En por días favor. Que me parece, bueno, exigen mayor atención, ¿no? De parte de todos, allí en Río Gallegos, en Santa Cruz, en la provincia también de Tierra del Fuego, porque la pandemia está avanzando. Focalmente, entendemos que en Río Gallegos y en Río Grande, en Río Gallegos en Santa Cruz, en Río Grande en Tierra del Fuego, ¿es así, padre? Sí. En realidad, el doctor Nadalich, que es el ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz, cuando pasaron los primeros casos que se tuvieron en la diócesis más ligados a la cuestión turística, tanto en Ushuaia como en Calafate, después vino un periodo de cierta bonanza en cuanto a la cantidad de casos y el contagio del COVID. Y entonces, en ese momento, el ministro siempre nos alertaba diciendo, el problema lo tenemos más adelante, como diciendo, no es que el problema ya pasó, por estos casos más concentrados o aislados que se daban en ocasión del turismo hacia el comienzo de la pandemia, sino que hablaba el doctor de que la situación estaba más complicada hacia el futuro. Y de hecho es lo que sucedió. Finalmente, estas ciudades, como usted dijo recién, son las que en este momento tienen la mayor cantidad de contagios, que hasta el momento dicen que son contagios por conglomerado. Todavía no están diciendo que fuese contagio comunitario o de circulación comunitaria. Pero por supuesto estamos viviendo el día a día como sociedad, estamos un poco dejándonos orientar por quienes saben de esto, que son los médicos, y por supuesto como iglesia tratando de acompañar con la mayor responsabilidad posible y el mayor compromiso. Perdón, sí ha habido una interrupción desde aquí. Perfecto, bueno. Perfecto. Claro, usted nos decía, padre Jorge Monseñor García Cuerva, que por el momento no se habla de circulación comunitaria del virus en estas dos ciudades, en Río Gallegos. En realidad se habla de lo que se llama por conglomerado. ¿Sí? Sí. ¿Y qué sería eso? Contagio por conglomerado, que en realidad tiene que ver esto con seguramente momentos ya sea de reuniones sociales o de gente que se reunió y que entonces ahí se produjo el contagio. Ahora, cuando no se pueda ya llegar a detectar de dónde vienen los contagios, entonces indudablemente van a tener que hablar de circulación comunitaria, ¿no? Esto es lo que nos explican los médicos y vuelvo a decir, nosotros como iglesia renovar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en también acompañar a nuestra gente en este momento, que lógicamente en estas ciudades que usted dijo es difícil, pero también alertando sobre el resto de las ciudades. Ayer se detectó un caso en Puerto San Julián, que había tenido algún caso hacia el comienzo de la pandemia, en Calafate hay algún caso también, en Ushuaia, con lo cual, nosotros queremos trabajar sin generar pánico, pero como iglesia estar a la altura de las circunstancias. Bien, ¿y de qué forma, padre? Sé que, por ejemplo, en Río Gallegos ha tomado la decisión de cerrar los templos. Claro, a ver, lo que sucede, nosotros habíamos abierto con todo el entusiasmo, con todas las ganas, incluso como se podían a partir del decreto de necesidad de urgencia del Gobierno Nacional del 7 de junio, que después era avalado por el gobierno provincial, habíamos acordado la posibilidad de que con menos de 10 personas poder hacer algún tipo de celebración, ya se estaban haciendo algunos bautismos, por ejemplo, se generaba un espacio de oración en los templos con todos los recaudos, pero bueno, con la misma alegría con la que abrimos los templos, con la misma responsabilidad después tuvimos que decir a partir del domingo pasado que no, porque si el contagio es por conglomeración, es decir, por reunión de gente, el virus no distingue si uno se reúne en una iglesia a rezar o si uno se está reuniendo a comer un asado, ¿no? A veces me dicen, pero ¿y los supermercados? Es que esto también me lo explicaban los sanitaristas. El tema es cuánto tiempo uno está en un lugar así, ¿no? Entonces, cuando uno está con la misma gente durante un tiempo determinado en un lugar cerrado, ustedes saben que nuestras iglesias son muy difíciles de ventilar, porque justamente por la temperatura, no todas ellas tienen ventanas para poder abrir, o son ventanas que apenas se abren, ¿no?, como tipo ventiluz. Entonces nosotros en el ámbito de los templos son ámbitos muy cerrados, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho. Así que el domingo pasado se acordó también volver a cerrar los templos con todo el dolor del mundo y nuevamente, ponernos de vuelta en nosotros decimos una iglesia movilizada en la calle. Justamente, por un lado hablamos de
aislamiento social y tenemos que tener todos los recaudos, pero eso no significa desatendernos de los hermanos, ¿no? Entonces tenemos una iglesia movilizada con un montón de voluntarios, con gente realmente linda, gente comprometida, gente que acompaña. En la ciudad de Río Gallegos tenemos en este momento 4 comedores donde se está asistiendo a más de 1000 personas diariamente, ¿sí? Tenemos al mismo tiempo lo que es la entrega de las viandas. Tenemos ahora un dispositivo que es como un teléfono, yo lo llamo teléfono de la esperanza, pero es a partir de aquellas personas que les está dando positivo el COVID, bueno, no es que se le da la noticia y nada más, sino que como iglesia ofrecemos el poder acompañarlos desde la Pastoral de la Salud, con un teléfono de escucha en el que se los pueda, sostener en la esperanza en ese momento difícil. Lo que es el voluntariado joven, ¿no? Jóvenes en Cáritas, que también tienen su programa radial en la radio del Obispado y que también tienen una movilización importante, ¿no? De hecho, algún comedor provisoriamente tuvo que cerrarse porque había un caso sospechoso de COVID, que finalmente después no fue, y entonces hubo que abrir otro dispositivo e inmediatamente, trabajamos en conjunto, ¿no? Yo insisto con que la mejor ayuda es la que se organiza. Y entonces lo que tratamos es de ser una iglesia organizada, acompañar a nuestros adultos mayores, sin exponernos innecesariamente, pero al mismo tiempo entendiendo que tenemos que estar a la altura, como decía, de las circunstancias en un momento que para nuestras ciudades es muy, pero muy difícil. Lo mismo que está sucediendo en Río Gallegos, lo mismo en Río Grande, allí trabajando muy en conjunto los sacerdotes salesianos con los sacerdotes diocesanos, como que toda la ciudad es una sola parroquia, eso es muy bueno, eso nos está también dando un hábito de trabajo en equipo, que eso está genial. Así que vamos en eso acompañándonos y siempre articulando con el gobierno provincial y con los gobiernos municipales en cuanto a las medidas a tomar, ¿no? Nosotros en esto queremos sumar, nosotros en esto queremos responsablemente ayudar a que esto pase cuanto antes. Claro. Descarto, esto me imagino que es así, ¿no? Que está la dispensa dominical para aquella persona que por allí consulta, no puedo ir a misa el domingo. Por supuesto, como está en todo por el país, supuesto. ¿no? Está la dispensa dominical, que esto ya, del precepto, que esto ya está desde el comienzo de la pandemia. Ustedes saben que nosotros tuvimos quizá uno de los golpes más duros, que fue no poder celebrar los 500 años de la primera misa en territorio argentino, sí, ¿no? El 1 de abril. Así que ya venimos con esto de no poder celebrar juntos de manera presencial la Eucaristía y mucho más un evento que era en ese momento de características nacionales. Del mismo modo, igual nosotros estamos celebrando la misa, los sacerdotes lo hacen a través de las redes sociales de sus parroquias y en el caso mío como obispo todos los domingos, gracias al canal provincial y a través de las radios que incluso llega a las estancias en el medio de la meseta de la Patagonia, estamos celebrando la misa dominical también, que también se pasa por la radio, la televisión y las redes sociales, ¿no? Así que tratando de acompañar a nuestra gente de la mejor manera posible en un momento que realmente es muy difícil. Acá se complicó mucho en este tiempo, ¿no? Cuando uno piensa en los números, claro, no son los mismos números que quizá en el AMBA, pero hay que tener en cuenta que acá en una semana se dispararon los números y lógicamente la estructura sanitaria no es la misma que pueda tener una ciudad más importante como puede ser Buenos Aires. Claro. ¿Y qué pasa en Ushuaia? Porque dijimos la situación es difícil, hay brotes allí en Río Gallegos, sí, en Río Grande. ¿Y qué ocurre en Ushuaia? Bueno, en Ushuaia ahora, justamente en estos últimos días también se comenzó a tener algunos casos más, ¿sí? Y entonces, algunas medidas que se habían tomado en Río Grande, que era el cierre nuevamente de todos los lugares donde se podía llegar a reunir gente, incluso los lugares de culto, esto fue una disposición del gobernador, el licenciado Melella, el profesor Melella, acá lo mismo, ahora también, a pesar de que Ushuaia mantiene la misma fase, a pesar de tener nuevos casos de coronavirus, pero de vuelta, está también como muy atenta a la situación, porque acá había como pasado, ¿no? O sea, acá fue al comienzo, vuelvo a insistir, en Ushuaia, en Calafate fue por cuestiones turísticas, ligada a personas que venían del extranjero y de repente nos estamos encontrando de vuelta con que el problema se volvió a repetir y ahora ya con casos nuestros, ¿no? Con casos nacionales. Sí. Claro. Gracias a Dios tengo nosotros estamos... mensajes por aquí. Sí. No, perdón. No, que iba a decir que estamos trabajando todo el tiempo de manera conjunta, ¿no? Yo cuando
cuando tengo que sacar alguna disposición, o bueno, hablamos siempre con gente del gobierno provincial de ambas provincias, tratamos de sumar, ¿no? Creo que en este momento es hora de sumar, creo que no es momento ni de echar culpas ni de buscar las diferencias, sino al contrario, trabajar lo mejor que podamos juntos, ¿no? Yo le aseguro que hay una pandemia que es del COVID, pero hay otra pandemia grande que es del hambre y de la falta de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, yo no solamente agradecer enormemente a toda nuestra gente, sino también animarlos a continuar en ese enorme compromiso y en esa pandemia que va a durar mucho más allá que el COVID-19. Bueno, tengo algunos mensajes por aquí, Padre Sí. Jorge, se los comparto. Patricia Alonso le envió un gran saludo en nombre de todo el Secretariado de Pastoral Carcelaria Argentina, donde usted también participa y lo quieren tanto. Muchas gracias. Después también Diego es un oyente de Río Gallegos, le envío un gran abrazo también, gracias por todo el esfuerzo, por cada misa, por apoyar e invitar a nuevos voluntarios desde Cáritas en esta pandemia, gracias por cambiarnos la vida a toda la familia, desde las hermanas diocesanas, dice Diego, agradeciendo este gesto pastoral, ¿no?, que recibe en su casa, en su hogar. Y tenemos un llamado también y lo escuchamos. Sí. Bueno, buen día. Tengo el agrado de escuchar a Monseñor Cuerva. Gracias, Radio María, gracias, porque la verdad que nunca pensé que iba a volver a tener este contacto, ¿no?, con el Monseñor. Lo conozco de Pastoral Carcelaria hace muchos años. Mucha alegría de escucharlo, mucha alegría, muy emocionada estoy porque he tenido dos personas saludando que son gran parte de mi vida. Muchas gracias, Néstor. Y bueno, hay que seguir avanzando, hay que seguir como dice un obispo, mártir, Monseñor Angelelli, tenemos que seguir andando a pesar de todo. Gracias y muchas bendiciones para todos. Cristina de Mar del Plata. Ahí está el mensaje de Cristina, Padre Jorge. Muchas gracias. Yo digo también, este es un momento en el que, bueno, justamente mañana el Evangelio, ¿no?, nos dice que hay un negociante que sale a buscar perlas finas y hay un hombre que encuentra un tesoro, ¿no? Yo digo, por un lado, hay uno que encuentra, es decir, se deja sorprender por la maravilla de descubrir ese tesoro, y el otro sale a buscar. Y creo que son momentos en los que tenemos que dejarnos sorprender por Dios diariamente, y al mismo tiempo tenemos que salir a buscar los signos del reino y los signos de Dios en la vida cotidiana, ¿no? Porque Dios no nos abandonó, Dios sigue estando con nosotros, ¿no? Yo creo que esa es una certeza que en este tiempo tan difícil no podemos perder. Dios nos sigue acompañando. Entonces, yo animo a esto, ¿no? Estos dos verbos de los evangelios de mañana. Uno encuentra, sorpresa de Dios. El otro busca, inquieto, corazón así como movilizado, ¿no? Bueno, que podamos en este tiempo encontrar sorpresas de Dios y podamos en este tiempo salir a buscar la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Y no bajar los brazos, que bueno, que esto también va a pasar, ¿no? Va a pasar, y que es una gran oportunidad y un gran aprendizaje. Yo tengo escrita justamente en ocasión de la pandemia una carta pastoral, ¿no?, que se llama Después de mañana, una iglesia renovada, una caridad creativa, ¿no? Digo después de mañana, que en definitiva no sabemos cuándo es, por eso digo después de mañana. Hoy, después de mañana es el lunes, pero mañana domingo, después de mañana es el martes, ¿no? O sea, doy esta idea de que vivimos cierta incertidumbre hacia el futuro, pero al mismo tiempo creo que es la oportunidad de ser una iglesia renovada, y renovada en el mandamiento del amor, renovada en el descubrir una vez más la presencia de Jesús en nuestros hermanos más pobres, en los que más necesitan, y una caridad creativa. Acá en la diócesis estamos con un lema que es todos somos Cáritas. Cáritas no es una ropería, Cáritas no es la entrega de mercadería. Cáritas, un poco como dice el documento de Aparecida, son todos los discípulos misioneros que ponen en actos concretos el amor a Dios y al prójimo. Y en este tiempo la suma de actos concretos de amor al prójimo y de amor a Dios son muchísimos, ¿no? Entonces somos todos Cáritas,
todos somos Cáritas desde el lugar que estamos, digo también todos somos Pastoral Carcelaria, porque hoy se están acercando a veces a asistir con viandas, con mercadería a los detenidos, por supuesto que llevando hasta el edificio de la cárcel, pero no entrando, ¿no? Muchísima gente que antes no lo hacía, porque antes era como que era una tarea de algunos la Pastoral Carcelaria. Bueno, hoy es la diócesis Pastoral Carcelaria, hoy es la diócesis Cáritas, hoy es la diócesis Pastoral de la Salud, ¿no? Hoy en este teléfono que les decía, este teléfono de Animar en la Esperanza, aquellos hermanos que les da positivo el estudio del hisopado, bueno, ahí hay mucha gente que se suma, que no son todos directamente de la Pastoral de la Salud, o que no encajaban en el casillero Pastoral de la Salud antes, ¿no? Yo digo que el riesgo que tenemos en la Iglesia es pensarla a las parroquias como si fuese un supermercado. Vieron que en los supermercados uno tiene la góndola de los artículos de limpieza, la góndola de los congelados, la góndola de las galletitas. Entonces en las iglesias a veces nos pasa eso, tenemos la góndola de Cáritas, la góndola de catequesis, la góndola de liturgia, y entre una y otra no hay ninguna comunicación. Bueno, creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de ser todos uno, ¿no? De ser todos uno. Hoy tenemos que trabajar en conjunto, hoy tenemos que estar unidos en conjunto, hoy tenemos que rezar unos por otros, que sostenernos, como les decía anteriormente, y acompañarnos en este momento difícil, ¿no? El Papa, cuando nos escribió el 1 de abril de este año un mensaje muy lindo, por esto de los 500 años, nos decía: de repente fuimos sorprendidos por una pandemia que nos desconcertó y nos movilizó a cambiar nuestras actividades y prioridades. Bueno, hoy hemos cambiado nuestras actividades y prioridades y estamos tratando de aprender de este tiempo difícil y de sostenernos en la esperanza, ¿no? Que es lo que yo siempre, quienes han seguido las misas o las prédicas de los domingos, yo en general hay como un hilo conductor, ¿no? Digo, si alguien espera que yo transmita malas noticias, no, que mire algún noticiero. Yo trato desde la realidad concreta de buscar los signos de Dios, porque si no, me parece que esa es la responsabilidad de los pastores en este momento, ¿no? Y de todos, animar en la esperanza. Sí, usted mencionó al Papa Francisco, ¿no? La verdad, Sí. usted debe coincidir, el don profético que tiene este hombre, hombre confiado en el Espíritu Santo, por ejemplo, una frase que hace 6, 7 años que se la venimos escuchando: la iglesia tiene que ser hospital de campaña. Yo soy uno de los que decía, bueno, es simbólico esto, pero hoy se ha tornado literal. Muy literal. Digo, aquí está la profecía. Hoy, como usted decía, Cáritas es la diócesis, la pastoral carcelaria es la diócesis, la pastoral de salud es la diócesis. Cada bautizado puede ser esa iglesia y tiene que ser iglesia, tiene que ser hospital de campaña. Estamos llamados a ser hospital de campaña, literalmente hablando. La verdad que nos sorprende esto, nos sorprende, nos abruma a veces, nos preocupa. Yo los animo a todos. Hay una homilía del Papa Francisco de julio del 2015, que ese fue en Paraguay, en el Campo Grande de Ñuguazú. Fue su última misa en Asunción, en Paraguay, en julio del 2015, donde él ahí plantea fuertemente el tema de la hospitalidad, ¿sí? Fuertemente el tema de la hospitalidad, donde habla de que tenemos que aprender a recibir, donde habla de que tenemos que aprender a acoger, donde habla de que tenemos que aprender a cuidar, y dice que Jesús, como buen maestro, como buen pedagogo, envía a sus discípulos a vivir esa hospitalidad, ¿no? A vivir esa condición de, bueno, esto que usted dice, ¿no? Del hospital de campaña. Me parece que acá nosotros en la diócesis, desde que yo asumí, insistimos todo el tiempo con este tema, de ser una iglesia hospital de campaña, una iglesia que se anime a recibir a todos, una iglesia, decía el Papa también en otra ocasión, creo que era en un discurso que le da a los focolares, ya en Roma, el Papa dice: el hospital de campaña recibe al hermano y lo primero que hace es tratar de abrazarlo y salvarle la vida. Más adelante le preguntará si tiene alto o bajo el colesterol, pero ese no es el momento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto con esto el Papa? Que el hospital de campaña es donde se recibe la vida como viene. Esta consigna de los hogares de Cristo, que nosotros queremos hacer la consigna de toda nuestra iglesia diocesana. Y cuando habla del hospital de campaña, el Papa también marca la diferencia con lo que es una aduana, ¿no? El Papa dice: nuestras iglesias tienen que ser una aduana. No tiene que ser una aduana, tiene que ser un hospital de campaña. ¿Qué es la aduana? En la aduana te piden documento, en la aduana te revisan el bolso, en la aduana parecería que desconfían de uno y te piden muchos requisitos para poder pasar.
hay a veces que ha pasado que nuestras comunidades se transformaron en aduana, ¿no? Entonces tenemos muchísimos requisitos para poder otorgar un sacramento, como que somos administradores de la misericordia de Dios, muchísimos requisitos para anotar en catequesis, muchísimos requisitos y preguntas totalmente inoportunas para ayudar con un bolso de mercadería o para acompañar a una familia, dando clases a veces, digo yo, de moralina, ¿no? Como metiéndonos en la vida del otro, y el hospital de campaña es, no, viene el hermano está herido, hay que salvarle la vida. Yo creo que esa es la consigna de hoy, ser hospital de campaña, como decía el Papa, y les insisto, tiene un montón de lindos discursos referidos a eso, pero a mí especialmente este que les decía de Asunción, de julio del 2015, me resulta muy movilizante, ¿no? Nosotros en nuestra diócesis insistimos con eso, y después también insistimos con la imagen de la Iglesia como madre de ternura, ¿no? La tapa de la carta pastoral de este año y un poco el símbolo de lo que es este año la acción de la Iglesia en tiempos de pandemia es un cuadro de un pintor y muralista ecuatoriano que se llama Oswaldo Guayasamín. Yo les recomiendo a todos, si pueden en internet meterse. Oswaldo Guayasamín tiene una pintura que se llama La Ternura, ¿no? La Ternura, que es una madre que abraza a su hijo. Y es muy lindo ver la mirada de esa madre, los brazos de esa madre, y ver la mirada de ese hijo. Y yo a todos los animo especialmente a buscarla, esa imagen, porque para nosotros es la iglesia que queremos ser, la iglesia madre que abraza, la iglesia madre que contiene, la iglesia madre que acoge, ¿no? Lo lindo de esa pintura es cómo el niño con esa mirada inocente se siente como tranquilo en los brazos de su madre, y cómo la madre lo abraza con una ternura que parecería indescriptible. Bueno, esa es la iglesia que queremos ser. De hecho, yo le propuse a todas las comunidades parroquiales, a todas los colegios, bueno, a todos que lo puedan imprimir, el cuadro, y puedan imprimir una imagen y poder tenerla en algún lugar colgada, de las instalaciones de los templos o de las instalaciones de los colegios o de los salones de Cáritas, para que nos quede siempre como enseñanza de la pandemia, para que cuando vengan los nietos o los bisnietos de los que hoy están siendo protagonistas de este tiempo, digan, ¿y ese cuadro? Bueno, ese cuadro fue la enseñanza que nos dejó la pandemia. Como iglesia de la diócesis de Río Gallegos, Santa Cruz y Tierra del Fuego, es la iglesia madre, la iglesia que abraza con ternura a todos sus hijos, especialmente en los momentos difíciles. Ahí está. Gracias, gracias, Monseñor Jorge García Cuerva, obispo de Río Gallegos, por estas palabras de esperanza, desde su rol de pastor de esta comunidad, que es la iglesia más extensa geográficamente hablando de la Argentina, que abarca las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, tratar de llevar este mensaje de esperanza y de cercanía, esta iglesia en campaña, ¿no? Esta iglesia, este hospital de campaña, esta hospitalidad que tenemos que llevar a nuestros hermanos. Y bueno, rezaremos los unos por los otros. Esta radio llega a todo el país, Padre Jorge. Mire, yo tengo una reflexión que estuve haciendo en este tiempo, es que creo que todos alguna vez hemos comido un asado arrebatado, ¿no? El asado arrebatado es cuando lo apuramos mucho y entonces por fuera está quemado o está cocido y por dentro está crudo, ¿no? Y no es rico comer un asado arrebatado. Yo creo que en este tiempo cada uno de nosotros está un poco arrebatado. Por fuera nos hemos puesto la coraza de bueno, hay que salir a ayudar, hay que estar a la altura de las circunstancias, nos ponemos las pilas para trabajar y vivir el amor al prójimo unos por otros, y algunos han tenido que quedar en sus casas y acompañar con la oración o asistir desde sus casas, que hay un montón de gente que no saben lo que está haciendo desde su casa, ¿no? Desde cocinar, hacer mantas, bueno, cosas lindísimas. Pero como que todos por fuera estamos como con mucha pila, ¿no? Y por dentro yo digo que estamos crudos porque el corazón está con nostalgia, el corazón está triste, el corazón está sufriendo, porque no estamos preparados para vivir una situación como esta, ¿no? Entonces, creo que estamos un poco como arrebatados. Rápidamente nos apuramos y tuvimos que cocinarnos por fuera para salir a dar una mano y estar acompañando en este tiempo difícil de pandemia, pero por dentro el corazón sangra, ¿no? El corazón de cada uno de nosotros está un poquito crudo. Entonces, creo que es importante en este tiempo ser buenos los unos con los otros.
¿no? Cuidarnos mucho en lo que decimos, porque la lengua, como dice el Papa, lastima. Cuidar mucho con lo que ponemos en las redes sociales, el famoso terrorismo de las redes, ¿no? Esto de que a veces hacemos comentarios que destruyen, comentarios me parece que lastiman, que no aportan nada, y si tengo en cuenta que el otro tiene el corazón sangrando, medio crudo como yo, me voy a cuidar un poco más, ¿no? Entonces, creo que es un tiempo para la ternura. Yo por eso les insisto, busquen el cuadro y tenerlo como ideal, ¿no? Como lema. Cuidémonos unos con otros en un tiempo que estamos, como dice el Papa, estamos arriba de la misma barca y hay que remar juntos para salir adelante. Muchas gracias, Monseñor Jorge García. Que Dios Un gran los bendiga abrazo. mucho. Bueno, saludos a Patricia, saludos a Cristina, saludos, sé que David también está escuchando y Karina, bueno, a todos los que están escuchando, un gran saludo, y en la diócesis un gran saludo a los voluntarios, un gran saludo a toda la gente que está trabajando fuerte, los animo a que lo sigan haciendo, a los jóvenes en Cáritas también muchas pilas, y a nuestros curas, a mis curas, a los diáconos, para mandarles un gran abrazo que también en el seminario no aprendimos a ser curas en tiempo de pandemia, lo estamos aprendiendo en la marcha, así que Dios me los bendiga mucho también. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.